libro de Tito. Vamos a las escrituras, hermano, libro de Tito capítulo 3. Hoy nos toca meditar los últimos versículos del 12 al 15. Así que vamos a la palabra de Dios, libro de Tito 3, verso 12 al verso 15. A medida que usted lo encuentra, lo invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Tito capítulo 3, versículos 12 al versículo 15. Amén. Vamos a prestar atención a las escrituras. Tito 3, del 12 al 15. La palabra del Señor dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Verso 15. Todos los que están conmigo te saludan. A los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Si hay un título que me gustaría subrayar para estos últimos dos mensajes del libro de Tito, está en el verso 15. A los que nos aman en la fe. Predica una verdad. La responsabilidad de la iglesia local de amar a los siervos del Señor. Qué testimonio del apóstol Pablo. Yo sé que hay un grupo de hermanos en las iglesias en Creta que me aman en la fe. A los que nos aman en la fe. Vamos ahora, que Dios nos bendiga. Padre, te doy gracias. Qué privilegio estar en tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra, haber disfrutado de estos meses, años del libro de Tito. Hay un antes y un después en mi vida, en la vida de mi familia, y creo que también en la vida de esta iglesia. Nos has enseñado a ser una iglesia saludable. Y ahora en ese propósito, Padre, no solo quieres que tengamos líderes sanos, miembros sanos, un testimonio de iglesia sano, sino que también nuestro testimonio ante los siervos también sea un bueno. Padre, ojalá que podamos amar tu obra, los obreros, de la forma que Cristo lo hace, a los que nos aman en la fe. Aviva este amor en esta iglesia, Señor. Un amor doctrinal, un amor entendido en sacrificio, de la forma que Cristo nos amó. Bendice tu palabra, en Cristo te ruego. Amén. Hermano mío, lo invito a ocupar su lugar. Durante la revolución cultural en China, entre el año 1966 al año 1976, durante esta década dura para la iglesia, miles de pastores fueron arrestados, golpeados, enviados a campos de trabajo forzados, con la esperanza de que ellos se puedan adoctrinar. Uno de ellos fue el pastor Wang Mingdao. No sé nada de chino, pero ojalá que así se pronuncie, al menos la entonación, Mingdao, quien pasó más de 20 años en prisión por negarse a comprometer su fe y a su llamado. ¿Saben? Mientras él sufría durante esos años en soledad, en encierro, en maltratos, los creyentes de su iglesia, aunque vigilados por las autoridades, se turnaban en secreto para llevarle comida envuelta en telas, mensajes ocultos en Biblias rotas. Algunos incluso solieron arriesgar sus vidas solo para saludarlo a la distancia o dejar un mensaje escondido en una piedra. Una mujer incluso fue arrestada por dejar flores con una nota que decía lo siguiente: nos mantenemos firme en la fe, te amamos en Cristo. Este tipo de amor silencioso, valiente, fiel, refleja una iglesia que nunca abandonó a este querido, amado hermano en la fe, sino que mantuvo el corazón de este hermano ferviente por los propósitos del Señor. Lo respaldó y proveyó sus necesidades. Doy gracias al Señor por ese tipo de testimonios de hermano hacia aquellos que entregan su vida a la predicación de la palabra del Señor. Cuando volvemos nosotros al libro de Tito, hermano mío, tal amor se demanda en el versículo 15. La palabra de Dios dice: saluda a los que nos aman en la fe. El apóstol Pablo no está hablando aquí solamente de un amor emocional. La palabra aquí es filio. No solo es un amor filial, digamos, en el sentido de relación, sino es un amor doctrinal, es un amor teológico, es un amor que proviene del Señor y entiende bíblicamente por qué estos hermanos en la fe aman al apóstol Pablo y es viceversa, porque el apóstol Pablo ama a estos hermanos en la fe. Qué gran bendición las últimas palabras del apóstol
apóstol Pablo es: quiero enviar un saludo a aquellos que nos aman en la fe. No dice aquellos que nos odian, no dice aquellos que nos guardan rencor, no dice aquellos que están en contra de nosotros, sino aquellos que nos aman en la fe. El apóstol Pablo, a pesar de lo que vivía los hermanos en la isla de Creta, considera que hay hermanos que aman todavía al obrero del Señor y la obra de nuestro Dios. Sabe, hermano mío, cuando nosotros hemos empezado este estudio a lo largo de casi 2 años, he estado sacando las cuentas y el primer mensaje que tengo registrado sobre el libro de Tito data del 21 de junio, miércoles del 2023. Estamos ya, hoy si no me equivoco, 4 de junio. Sí, 4 de junio del 2025. Vamos a cumplir casi 2 años estudiando el libro de Tito. Tiene 3 capítulos. Este libro de Tito tiene 40 y tantos versos nomás, pero nos ha tomado tiempo. Parece ser sumamente condensado. Imagínate que usted fuera el apóstol Pablo y tiene que escribir a muchas iglesias en Creta. Tienes que hablar a Tito, tienes que corregir los problemas en las diferentes iglesias en Creta. Yo creo que conociendo nosotros hubiéramos escrito un libro de, quizás casi como la Biblia, dando indicaciones, prescribiendo lo que tiene que hacerse, lo que no tiene que hacerse. Pero gracias a Dios que nosotros no somos los autores de la palabra del Señor. Es el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, y escribió un libro bastante condensado, es condensado, pero cuando lo llevamos nosotros al análisis y a las aguas de este análisis exegético, hemos visto cómo se ha expandido y hubo grandes riquezas que hemos podido disfrutar, e incluso hemos tratado de correr en muchas partes, y ojalá que usted pueda continuar y profundizar sus estudios de todas las verdades doctrinales que hemos aprendido, las implicaciones, aplicaciones a que el libro de Tito nos animó a entender. Ojalá usted pueda disfrutar de todo esto. Pero este es el libro de Tito, aunque es condensado, aunque es pequeño, sometido al análisis se expandió, y doy gracias al Señor. Sabe, hermano mío, cuando uno empieza a estar en el ministerio y empieza también a escuchar hermanos y conversamos con pastores y conversamos con familias, he aprendido con los años a entender que a veces las personas lo que quieren decir o dar más énfasis en una conversación lo dicen al final. Primero que empiezas a escuchar el floro, lo uno, lo otro, cuando conversas con alguien, y quieres tú llegar al final porque es lo que quieren resaltar. Si tratamos de esta forma el libro de Tito, no es tampoco de dejar de considerar las últimas palabras de este precioso libro, aunque condensado, llevado a la palabra de nuestro Dios en un estudio exegético, podemos ver cuán rico es. Y hay un énfasis importante al final. El apóstol Pablo quiere concluir con algo. Todo lo que nos ha enseñado nos quiere llevar a algo. ¿Y qué quiere concluir el apóstol Pablo? Para eso necesitamos recordar el mensaje del libro de Tito. Hay muchos que pueden resaltar ciertos versos, pero particularmente en nuestro estudio, el libro de Tito en el capítulo 1, el verso 13, ha sido para nosotros el ancla del que nosotros hemos despegado para entender el libro. El verso 13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que sean sanos en la fe. La palabra del Señor, a través de esta poderosa epístola, mirando los problemas en las iglesias en Creta, en medio de ese contexto y entorno tan hostil, tan perverso, tan idólatra, tan inmoral, tan alejado de la palabra de Dios, mira con peligro las iglesias. Y las iglesias están tendiendo a apartarse de la verdad, tienen malas prácticas. Y el Señor en su gracia quiere tener una iglesia sana en la fe. Si tienes hermanos sanos en la fe, familias sanas en la fe, tienes una iglesia saludable. Así que el propósito al escribir el apóstol Pablo esta epístola a su amado hijo en la fe es que las iglesias que están en Creta vuelvan a ser sanas en la fe. Queremos tener hermanos, tenemos sana doctrina, por lo tanto debemos tener hermanos sanos en la fe. Hemos estudiado esta palabra sano, tiene que ver con no solo higiénico, no solo limpio, no solo puro, sino tiene que ver con vitalidad. No una iglesia enferma, no una iglesia hedionda, no una iglesia que abriga el pecado, que se ha enfriado el primer amor o es tibia, sino una iglesia sana en la fe.
Ese es el propósito por que tenemos ahora el libro de Tito para nosotros. Así que en este estudio hemos logrado meditar a lo largo de todos estos años el énfasis bajo esta luz. Dios espera que las iglesias en Creta sean sanas en la fe, y Tito por esa causa ha sido establecido. Y la pregunta es entonces, ¿cómo tenemos iglesias sanas en la fe? No iglesias enfermas en la fe, no familias enfermas en la fe, no paralíticos, no todavía siendo cautivos del pecado, nuestro vano razonamiento. ¿Cómo obtenemos familias sanas en la fe? Por eso hemos estudiado el libro de Tito. Y en el capítulo 1 el Señor nos enseñó, lo primero que necesitamos es comprender la importancia, la necesidad de establecer líderes piadosos que sean sanos en la fe, porque al mismo tiempo la palabra de Dios nos mostró el grave problema, y hemos pasado introduciendo este libro viendo el problema que estamos enfermos, y la Biblia nos mostró los síntomas. Cada vez que tienes problemas en los hogares, cada vez que la comunión en la iglesia se resquebraja, cada vez que el testimonio de la iglesia es malo, como los cretenses mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, entonces tenemos síntomas de que la iglesia del Señor no es sana, sino está enferma en la fe. Está enferma, hay problemas en los hogares, hay problemas en la comunión, hay pleitos y contiendas, y el testimonio de la iglesia es malo. ¿Y producto de qué es esto? Y la Biblia nos enseñó, si bajamos un poco más después de ver los síntomas, la palabra de Dios nos enseñó el problema, que tenemos una mala enseñanza, tenemos una falsa doctrina. Y la palabra de Dios nos mostró que hay fábulas, hay mandamientos de hombres, hay cosas fantasiosas que se están predicando en lugar de la palabra de Dios. ¿Y esto es producto de qué? De un grupo de hombres que son falsos maestros, y la Biblia nos identificó 12 características de estos que deben ser callados. El libro de Tito 3 hemos terminado estudiando la palabra de Dios a partir del verso 10, que deben ser desechados. Entonces la palabra de Dios dice, esta iglesia está enferma, tienes que corregir. ¿Y cómo tienes que corregir? Tienes que corregir desde raíz. Cambia a los falsos maestros, y en Tito 1 verso 5 tienes que poner líderes piadosos que sean irreprensibles, marido de una sola mujer, que tengan creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que no sea pendenciero, no dado al vino, a ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, sano, dueño de sí mismo y el trabajo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que pueda recién, dice la Biblia, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La palabra sana se repetir varias veces en el libro de Tito. Así que el Señor dice, vamos a arreglar el problema, y tenemos que hacerlo de raíz. Tito, tu trabajo es establecer ancianos, pon líderes piadosos. Si tienes líderes piadosos en la iglesia, entonces tendrás hermanos piadosos. En consecuencia, qué importante ha sido el liderazgo. Por lo tanto, Tito tiene que establecer ancianos y silenciar a aquellos que están hablando palabras en contra de la palabra del Señor. Y el libro de Tito capítulo 2, a continuación, si tienes a líderes piadosos enseñando la palabra fiel, entonces en el libro de Tito capítulo 2, estos que son disfrutados la sana doctrina y son sometidos a la sana doctrina, tienes entonces hermanos piadosos. Tienes en Tito 2 verso 2 ancianos piadosos, ancianas piadosas. Verso 3, el verso 4, jóvenes mujeres piadosas. Verso 5, jóvenes varones piadosos. Es lo que quieres para que una iglesia sea sana en la fe. Necesitas líderes piadosos con un mensaje de las Escrituras. En consecuencia tendrás una iglesia piadosa. La relación de los ancianos con el Señor es importante en el libro de Tito, y la relación de los miembros de la iglesia en Tito 2 con los demás hermanos y con el Señor también debe evidenciar la sana doctrina. Ahora, cuando miramos el libro de Tito capítulo 3, el énfasis de nuestro Dios ahora continúa. Si tienes líderes piadosos, líderes que viven conforme a la palabra del Señor, y todo esto promovido por la gracia de Dios, la respuesta, en consecuencia tendrás miembros piadosos, cada uno en su lugar, con un buen testimonio. Y en capítulo 3 tendrás una iglesia con un testimonio que impacta a su entorno. Esta es la respuesta, la gracia del Señor a este entorno. El evangelio de Cristo no solo predicado de una forma verbal, sino con un testimonio bíblico. Una iglesia que es luz y una iglesia que es sal. Y el versículo de Tito capítulo 3, el verso 8, al final está el énfasis. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres
y aquí nosotros hemos estado meditando la última vez, hemos aprendido que si nosotros predicamos la palabra de Dios, entonces los nuestros se ocuparán en cosas buenas y útiles, y en consecuencia tendremos un buen impacto. De eso se trata. Y para esto el Señor dice, hay algunos deberes que usted debe continuar. Número uno, el primer deber de recordar. Tiene el deber de recordar. Yo sé que alguien está en el baño, predica más fuerte que yo, ¿qué le puedo hacer? Tenemos el deber de ¿qué? De recordar, de recordar. ¿Qué debemos recordar? Lo que nuestra actitud ante la sociedad. ¿Qué demás debemos recordar? Nuestra condición anterior. ¿Qué demás debemos recordar? La forma en que nosotros hemos sido salvos. Amén. Luego, ¿qué más debemos recordar? ¿Qué más es nuestro deber? La palabra del Señor nos mostró a partir del versículo 8. Nosotros tenemos el deber de recordar la palabra de nuestro Dios. El verso 9, hemos terminado casi acá. Nuestro deber es de evitar. Amén. Lo que debemos recordar, la palabra de Dios. Lo que debemos evitar, cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Tenemos que dar la espalda a todo lo que cause controversia, a todo lo que no tiene que verse con la palabra de Dios. Contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ese es nuestro trabajo. Ahora, volviendo a las escrituras, en el libro de Tito, en el capítulo 2 y de la palabra, el capítulo 3, el verso 10, verso 11, aquí está nuestro último deber. Nuestro deber de recordar constantemente la palabra de Dios. Nuestro deber de evitar cualquier cosa que vaya en contra de las escrituras, que no traiga provecho, que sea vana. Y finalmente nuestro deber de desechar. Y la palabra de Dios dijo que debemos desechar después de una y otra amonestación al hombre que causa divisiones, porque se ha condenado por su propio juicio. Va a ser obvio, el hombre que causa división se ha pervertido y constantemente peca. Está buscando tener una iglesia dentro de la iglesia. Ahora llegamos al libro de Tito capítulo 3 en el versículo 12. Ahora, si usted nota lo que Dios está haciendo, la iglesia está enferma, las familias están enfermas. ¿Qué es la respuesta? Necesitas líderes piadosos que prediquen la palabra de Dios en Tito 1. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Necesitas en Tito 2. Cada miembro de la iglesia también debe vivir en esa piedad. Y en Tito capítulo 3, ahora el testimonio de la iglesia debe impactar a su entorno, debe impactar a la sociedad. Pero al final, versículo 12 al versículo 15, Pablo deja este mensaje importante también para el final. Como empecé diciendo, hermano mío, cuando uno quiere resaltar algo, casi siempre lo pone al final. Probablemente sea el sentido. Así que no debemos tampoco de menospreciar ni dejar de dar énfasis al último mensaje del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué tiene que ver? Mientras hemos visto en el libro de Tito 3 el testimonio de la iglesia frente a la sociedad, a partir del verso 12 al verso 15, ahora encontraremos el testimonio de la iglesia, esta iglesia que es saludable delante de los siervos de Dios. Delante de los siervos de Dios. Mire, el Señor hace un cambio. En el versículo 11 está hablando de aquellos que se oponen, y a partir del verso 12 en adelante está hablando de aquellos que se ocupan en edificar, en formar parte del cumplimiento del Señor, de edificar la iglesia del Señor. Se está ocupando de los siervos de Dios, y Pablo va a hablar aquí de varios siervos. Por ejemplo, el verso 12 habla de Artemas, luego de Tíquico, va a hablar de Zenas, va a hablar de Apolo, y va a hablar en general de varios de ellos, y va a terminar saludando a la iglesia que se preocupa por este tipo de hermanos. Así que, volviendo a la palabra de nuestro Dios, hermano mío, a la luz de las escrituras, a lo largo de esta noche, y probablemente nos va a tomar una noche más, me gustaría que usted pueda meditar en la gran verdad que se predica en el versículo 15. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir al final de este mensaje a Tito? En el año 60 después de Cristo, dice al final: saluda a los que nos aman en la fe. Saluda a los que nos aman en la fe. Hermano mío, la palabra de Dios es bastante clara. ¿Cuál es la actitud que la iglesia del Señor debe tener ante los que sirven a Dios? ¿Cuál es el testimonio de nuestra preciosa iglesia ante los siervos del Señor? Y el apóstol Pablo nos dice: a los que nos aman en la fe. ¿Cuál es la actitud que Dios espera que nosotros debamos demostrar ante los hermanos que sirven a Dios? Y la palabra de Dios responde: debe haber un amor genuino. No solo es un amor emocional, no solo es un amor condicional, es un amor doctrinal, es un amor entendido, es un amor que ha sido cultivado, y es un amor que también debe ser demostrado. El apóstol Pablo da por sentado, el apóstol Pablo predica esto para nosotros también, no solo a Tito, no
solo a los hermanos, una gran verdad. Gracias a Dios que hay hermanos que aman a los siervos del Señor. Gracias a Dios que hay varones del Señor que puede decir, a pesar de todo, esta preciosa iglesia nos ama. ¿Sabe qué, hermano mío? Estas últimas palabras del apóstol Pablo hace que usted y yo podamos reflexionar en nuestra actitud hacia los siervos del Señor, hacia los predicadores de la palabra del Señor, hacia los que han dejado que tienen que hacer para ocuparse del evangelio, llamados por el Señor, enviados por el Señor, sustentados por el Señor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos? Debe evidenciarse un amor real. La palabra de Dios por eso dice, saluda a los que nos aman en la fe. Ahora, esta verdad se va por todas las escrituras. Si me acompaña un momento al libro de 3 de Juan capítulo 1, el versículo 5, vamos a poder entender mejor. Es un amor verdadero, es un amor motivado por un entendimiento doctrinal. No es solo un amor emocional, no es condicionado, es sacrificial. Pero note la palabra de Dios, 3 de Juan capítulo 1, verso 5, dice, amado, fielmente te conduces. ¿Qué dice, hermanos? Cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Note el verso 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio ¿de qué? De tu odio, amén. De tu rencor, de tu amargura, de tus contiendas, de tu enojo, tu indiferencia o de tu amor. De tu amor. Y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí el apóstol Juan da testimonio de un hermano llamado Gayo. ¿Y por qué era conocido este hermano? Por su amor, por el servicio de amor que presentaba. Aquellos que venían por el Señor y eran encaminados para predicar la palabra del Señor y eran auxiliados, atendidos por este hombre llamado Gayo. Gayo era conocido por ser amado en el Señor, era muy amado en el Señor. ¿Por qué? Pero un hombre que demostraba amor constante. ¿Sabe, hermano mío? Lo más indiferente en nuestros días, en las iglesias de hoy, es que podemos conocer mucho, podemos entender mucho, podemos estar años en la iglesia, pero si su amor no es real, si el amor con el que usted debe amar a su hermano no es palpable, ¿cómo va a amar a los siervos del Señor? ¿Cómo va a amar a otros que predican la palabra del Señor? La base de nuestra unidad en Cristo Jesús es el amor. Eso lo hemos visto en el libro de Tito capítulo 3, el verso 10. Hay un hombre que está en contra de todo esto. Está primero sus intereses antes que los intereses del Señor. Por eso está causando constantemente divisiones. No importa el argumento, él está buscando tener su iglesia dentro de la propia iglesia. Va uno, va otro para buscar de alguna forma un grupo para sí mismo. Causa división. Dios dice, amonéstalo. 1, 2, y la tercera, deséchalo. No permitas esto en la iglesia. No permitas. ¿Por qué? Porque este causante de división en ningún momento está mostrando amor. En ningún momento está mostrando los intereses del Señor. No evidencia. Si nosotros amamos a Cristo, amamos al pueblo de Dios, amamos a los hermanos de la iglesia y amamos a los siervos del Señor. Así que el Señor dice, si esta iglesia tiene que ser saludable, entonces debe tener un testimonio de amor hacia los demás predicadores de la palabra de Dios. No es un amor emocional, es un amor entendido, es un amor sacrificial, es un amor que proviene del estudio de la palabra de Dios, es un amor que obedece a las escrituras. Nos amamos entre nosotros porque Dios nos amó primero, y es la evidencia de que nosotros somos una iglesia verdadera en Cristo Jesús, que nos amamos. Es más, la palabra de Dios dice, si alguno aborrece a su hermano, ese ni es cristiano. En el 1 de Juan, el capítulo 3, la palabra de Dios vuelve a hacer el énfasis. El mandamiento principal es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo, dijo el Señor, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú dices que amas a Dios, entonces debes amar a tu prójimo. Hermano mío, lo que debe forjar a las familias es un amor en Jesús, es un amor real, es un amor sacrificial, es el amor que la palabra de Dios describe. Entonces tienes un hombre que ama a una mujer, venga lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que estos tengan que enfrentar, por dentro, por fuera va a permanecer, porque nunca deja de ser unidos por el amor perfecto en Cristo Jesús. No son perfectos, pero el amor de Cristo sí es perfecto. Y si tenemos familias que se aman, vamos a tener una iglesia en que se ama, vamos a tener hermanos que nos amamos los unos para los otros. Incluso Dios pide que amemos a nuestros enemigos. Aquí el apóstol Pablo está dando testimonio de hermanos que le aman en la fe.
Es un amor genuino. Me gustaría que usted pueda meditar un instante esta noche trayendo esta gran verdad a nuestros días, a nuestra iglesia, a su familia. ¿Cuál es el testimonio que usted da frente a los demás? ¿Hay alguno de los hermanos que podrá decir, yo doy testimonio que estos hermanos me aman? Los siervos a los que nosotros tenemos el privilegio de apoyar podrán decir, yo doy testimonio que los hermanos de la iglesia, primera iglesia bautista, me aman. ¿Podré yo decir de algunos de ustedes, estos hermanos me aman en el Señor? ¿Podrá decir usted lo mismo delante de los suyos? ¿Sabe qué? Uno de los graves problemas en las iglesias, porque hay pleitos y contiendas, justamente esto. Porque no hay un sincero amor. No nos sabemos amar. ¿Por qué razón? Porque probablemente no hemos disfrutado el amor que proviene de lo alto. Saluda a los que nos aman en la fe. Ahora, este amor tiene que evidenciarse en este marco. La palabra de Dios dice, saluda a los que nos aman. ¿En qué? En la fe. No es un amor ocasional, por eso decía, emocional, solo de momento, amical, sino es un amor que proviene de nuestra vida en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, entonces nosotros vamos a amarnos. Mira el libro de Tito capítulo 1, el versículo 4, ahí también hemos estudiado esto. Dice a Tito, verdadero hijo, ¿en qué? En la común fe. Está hablando de su estilo de vida en Cristo Jesús. Así somos nosotros los creyentes, nos amamos en el Señor y amamos a los siervos de Dios. Así que si queremos terminar siendo una iglesia saludable, esta primera iglesia bautista de Huancayo, cada uno de ustedes debe amar a los que están encargados de predicar la palabra de Dios. Debe haber un amor real. Cristo los ama y usted debería amarlos también. No significa que no vamos a corregir, no significa que no vamos a demandar excelencia, no significa eso. Incluso la palabra de Dios nos enseña a corregir en amor. Pero el punto aquí es no odios, no pleitos, no contiendas. Me encuentro bastante gracioso las conferencias que se hacen con diferentes comunidades de iglesias. Se pelean uno por el otro por saber quién año hace esto, quién hace lo otro, y pastores entre ellos se aborrecen, misioneros entre ellos se aborrecen. Aunque vimos el caso de Pablo y Bernabé en cierta discusión, nunca llegaron a aborrecerse, solo no tuvieron buen parecer, pero con el tiempo las cosas volvieron a su curso normal porque se aman en el Señor. El testimonio que usted da a la iglesia, hermano, debe ser palpable. El testimonio que usted tiene de amar a los demás debe notarse. Nuestro amor en la iglesia debe ser tan vivo, tan real, que si pudiéramos cortarlo con un cuchillo debería sangrar. El atractivo de nuestra iglesia, más allá de nuestro gran peroración y mensaje doctrinal, debe ser un amor, porque eso predica mucho más fuerte. Si usted no ama al hermano, entonces tenemos problemas. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, en el libro de Filipenses capítulo 1 verso 5, puedes ver otro testimonio. Dice, oyendo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Si amas al Señor Jesús, vas a amar a los demás. La fe de Cristo que produce amor hacia los demás. Y mira el libro de 1 Pedro capítulo 1, el verso 22. A la mitad del verso dice, amaos, que dice, unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este es el mandamiento. No es un amor opcional, no es un amor sentimental, no es un amor condicional. No le voy a amar porque el hermano me trata mal. No le voy a amar porque no me han considerado. No le voy a amar. No, es incondicional. Este amor es incondicional. Es un mandato de parte de nuestro Dios. Es un amor que se entiende, es un amor que es fruto del Espíritu Santo. Es un amor que Cristo espera. Es un amor que una iglesia en el Señor debe producirse. Un amor entre nosotros que va a evidenciar que amamos al Señor cuando nosotros amamos a los que están en Cristo Jesús, ocupados predicando la palabra del Señor. Así que cuán importante esto es para nosotros. Vamos a una porción más de las Escrituras, libro de 1 Juan capítulo 3, el verso 18, y meditando aún acerca de este amor que va a involucrar que sea demostrado. Mire la palabra de Dios, 1 Juan capítulo 3, en el verso 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? De hecho y en verdad. Nuestro amor no solo debe ser propiciado como aquel que quiere conquistar a una chica por algo, por palabras bonitas, pero a la larga la trata mal. Eso no significa que la ama. Si tú dices a tu hermano, te amo hermano, pero estás hablando mal de tu hermano, ¿significa que lo amas? Si tú dices, amo a tu esposa, pero luego estás pateando a tu esposa, ¿significa que la amas? No.
el amor en nuestra vida, en Cristo Jesús, entre nosotros, pero hacia los siervos del Señor, debe ser demostrado. Debe ser demostrado. Todo aquel que es casado espera eso de su esposa, no solo las palabras, y lo mismo de su esposo, no solo las palabras, sino debe ser demostrado. Cristo dijo de alguna forma, si me amáis, que dijo, guardad mis mandamientos. Yo quiero ver la verdad de tu amor. Yo quiero ver la demostración de tu amor. Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Y en 1 Juan 3:18 Dios dice que nuestro amor debe ser demostrado en hecho y en verdad. Así que la gran pregunta es, ¿cómo la iglesia local debe amar a los siervos del Señor? Porque el versículo dice, saluda a los que nos aman en la fe. No a los que nos odian, no a los que guardan rencor, no a los que, qué triste cuando hay ese tipo de sentimientos o actitud hacia los demás, sobre todo los que predican la palabra de Dios. Gracias a Dios, qué consuelo traía el apóstol Pablo saber que hay hermanos que le aman en la fe. Si tiene enemigos, ay, como Diótrefes en el libro 3 de Juan, qué gran problema para la iglesia y para el apóstol Juan, pero gracias a Dios que hay hermanos que aman en la fe. Sí, el apóstol Pablo también fue desamparado alguna vez, pero sí tiene hermanos que le aman en la fe. Gracias al Señor por ello. Ahora, ¿cómo la iglesia local ama bíblicamente? ¿Cómo demostramos este amor? ¿Cómo amamos sinceramente a los siervos del Señor? Es el mensaje que el apóstol Pablo quiere llegar. Quizá para nosotros no es tan relevante, pero es a lo que quiere llegar. Es una de las razones por las que se escribió el libro de esta epístola de Tito. Amados hermanos en el Señor, quiero que sea una iglesia saludable, hermanos sanos en la fe. Tenemos líderes piadosos, tenemos miembros piadosos, tenemos un testimonio piadoso ante la sociedad, pero necesitamos también un testimonio piadoso ante los siervos del Señor, ante la obra mía. Esta iglesia debe ser conocida por los obreros. Esta iglesia nos ama, esta iglesia ama la obra de Dios, esta iglesia ama la predicación del Señor, esta iglesia ama que se establezca iglesias hasta lo último de la tierra, porque si amas a los siervos de Dios, significa que estás amando el trabajo del Señor. Tú siempre quieres al nombre correcto, en el lugar correcto, haciendo lo que tiene que hacer. Nuestra ofrenda no es una ofrenda de carga, es una ofrenda de amor. Si apoyamos al Callao, si apoyamos en Lima, si apoyamos en Chile, si apoyamos a donde vaya nuestro hermano Schwenke, no es una carga, es amor. Es porque los amamos en el Señor. ¿Por qué? Porque queremos que la palabra de Dios sea anunciada hasta el último de la tierra, y porque queremos que iglesias sean establecidas hasta el último de la tierra. Esta es la causa de Cristo Jesús. Los amamos en el Señor. Debemos orar por estos varones, debemos orar por ellos. Ninguno es perfecto, lo sabe usted, pero Dios los ha puesto en esos lugares. Así que ¿cómo nosotros vamos a amar bíblicamente a los siervos del Señor? Ahí quiere llegar el apóstol Pablo. Ha dicho todo lo que dijo para concluir aquí. Así que vamos a considerar esta noche y la próxima noche 3 actitudes que demuestra el amor de la iglesia a los siervos de Dios. ¿Debe demostrarse esto? Sí. Hay 3 actitudes. Y al mismo tiempo, hermano, estas actitudes son muy aplicables a nuestra vida dentro de la iglesia. De parte mía hacia ustedes y de ustedes hacia mí, entre ustedes y nosotros a los demás siervos del Señor. Si alguien dice que te ama, debe haber estas 3 actitudes. Estas verdades están aquí vigentes, debe ser demostrado. Y ojalá, hermano mío, usted pueda dar testimonio delante de los demás que ese hermano de veras nos ama en el Señor. Lamentablemente damos testimonio de muchos hermanos. Este hermano no me ama, me odia. Este hermano ni me saluda, me guarda rencor. Esta otra hermana tampoco me ama. Hay contiendas, no hay paz. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Saluda a los que nos aman en la fe. El apóstol Pablo tiene una dedicación especial por parte de Dios. Hay una bendición especial para aquellos que nos aman en la fe. Así que volvemos a la palabra de Dios, hermano, y hay 3 actitudes. La primera actitud, vamos a meditar. Necesitamos cultivar una comunión con los siervos de Dios. Si usted ama a otro, debe haber una buena comunión. También vamos a ver la otra actitud. Si nosotros amamos a los siervos de Dios, nos vamos a encaminar con solicitud. Si nosotros decimos amar a los siervos del Señor, los vamos a encaminar, los vamos a conducir, los vamos a apoyar. Y en tercer lugar, vamos a suplir con generosidad las necesidades de los siervos de Dios. ¿Ves? No solo basta decir, les amo en el Señor. Debe haber algo real. Debe haber una buena comunión, debe haber un deseo de encaminarlos y debe haber también el deseo de suplir
un sacrificio, un servicio de generosidad. ¿Qué somos nosotros al final con todo esto, hermanos? Somos solamente siervos del Señor. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer? Estamos dispuestos a servir. Si nosotros amamos a los demás del Señor, vamos a servirles. Y es lo que básicamente es la evidencia de su servicio al Señor. Lo mismo dijeron de Gayo, dieron evidencia, dieron testimonio de tu servicio. Y a través de ese servicio fiel se evidencia, Gayo, que tú le amas. Y los hermanos han dado fe. Este hermano no nos odia, este hermano nos ha tratado como si fuera una carga. Nos ama en el Señor, porque ama al Señor. Entonces, hermano mío, vamos a ver estas tres actitudes. Comencemos por la primera actitud. Si nosotros decimos que amamos a los hermanos en la fe, entonces debemos cultivar una comunión sincera con los siervos del Señor. Si queremos nosotros evidenciar nuestro amor, debemos cultivar una comunión sincera entre nosotros, pero este énfasis está hacia los siervos del Señor. Debe haber una comunión especial. Note la palabra del Señor, versículo 12, Tito 3, verso 12, dice: cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, que dice, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado, que dijo, pasar el invierno. Me encantan estas palabras, hermano mío. Si usted ve la carta, el apóstol Pablo está al final de su ministerio. Pronto va a partir, probablemente a su último encierro, probablemente a entregar su vida por la causa del Señor. Hay mucha discusión exactamente cuál es el lugar donde quiere pasar el invierno. Nicópolis. La palabra Nicópolis significa ciudad de la victoria. Normalmente cada persona o cada imperio, cada gran general que conquistaba una ciudad la nombraba Nicópolis. Es la ciudad donde yo he vencido. Así que había 9 ciudades Nicópolis. ¿Cuál de las 9 podría ser? Probablemente hay alguna referencia que veremos más adelante que nos va a dar cierta luz de dónde se ubicaría el apóstol Pablo. Pero el asunto está aquí. Mira la relación especial que tiene Pablo con Tito. Desde el libro de Tito capítulo 1 podemos ver esto en el verso 4, que dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Tito no era alguien desconocido, alguien que veo por ahí de vez en cuando en el ministerio, no. Al igual que Timoteo, Pablo tiene una relación estrecha con Tito, era su hijo en la fe. Había una comunión especial ya marcada desde este tiempo en el que Pablo guió probablemente a Tito a los caminos del Señor. ¿Sabe, hermano mío? Hay una relación especial que usted tendrá con sus hijos. Los ha creado con sacrificio, procreado con sacrificio, los está criando con sacrificio y tiene que dejarlos ir, por si acaso, con sacrificio también, pero tiene que dejarlos ir. Ese es el parte del plan. Ya se casarán, establecerán su familia, pero tiene una relación especial, aman a sus hijos. Ustedes pueden ver cómo luchan por ellos, el sacrificio por ellos. Y si están haciendo daño a su hijo, inmediatamente sales y buscas arreglar el problema, porque buscas defenderlo, porque hay una relación especial. Tendrás sobrinos, tendrás niños por ahí que visitan con familiares, pero no tienes un vínculo tan estrecho como el que tiene un padre hacia un hijo. Amén. Hasta a veces nos ciega eso. No, mi hijo es perfecto, mi hijo no va a hacer esas cosas, mi hija no, ni se te ocurra, pastor. A veces son ciegos, no quieren ver la realidad. Pero el punto es que tiene una relación íntima, estrecha. Tito tiene una labor más. Tito tiene una responsabilidad con el apóstol Pablo. Ellos han entablado una comunión especial y aún más estrecha, porque es un vínculo espiritual de un padre hacia un hijo. ¿Sabe, hermano mío? Una de las cosas que he escuchado de un amado pastor ya anciano en el ministerio, pronto partirá a la presencia del Señor. Dijo, la relación más íntima que tiene son con aquellos que en la gracia del Señor Él los pudo conducir a ser salvos, mirando a Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús, porque es un vínculo especial, que no se puede buscar solamente tratar de construirlo artificialmente. Es algo que quizás no lo podemos explicar. Ustedes que son padres podrían entenderlo, pero el apóstol Pablo tiene una relación íntima y ya no solo ha llegado a Tito a los caminos del Señor, sino que ha permitido que en la gracia del Señor pueda crecer. Ha llegado a ser un compañero del apóstol Pablo, ha llegado a ser un hermano con el apóstol Pablo. Ha sido de gran bendición toda esta experiencia con él. Lo que pasa entre Tito y Pablo en este amor que se tienen una comunión sincera.
tiene una relación estrecha. Y además Tito tiene que aprender esto, no solo también con el apóstol Pablo, sino con los demás. Mire el verso 12, dice: cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico. ¿Sabe? Artemas, no se dice nada más de Artemas a lo largo de toda la palabra de Dios. No podemos deducir más cosas de Artemas. Lo único que podríamos decir es que si Pablo lo está recomendando, seguramente era un hombre que tenía la capacidad, como Tito, probablemente un hombre fiel, un hombre lleno de la palabra de Dios, porque Artemas venía a reemplazar a Tito, porque Tito tenía que volver con el apóstol Pablo. Ahora, acerca de Tíquico también tenemos varias referencias. Si volvemos a la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 20, cuando tenga tiempo vaya ahí al verso 4. Acompañó al apóstol Pablo en este viaje misionero desde Corinto a Asa. En Colosenses 4:7 podemos ver que él es el que entrega la carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Colosa. Y en Efesios 6:21 es probable que este también lleve la carta del apóstol Pablo a Éfeso. Así que cuando miramos la palabra de Dios en estas epístolas, en el libro de Colosenses y el libro de Efesios, algo se dice de Tíquico: amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, se dice en Colosenses. Y en Efesios se dice que es un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Así que es un hombre eminente dentro del equipo de trabajo para la predicación de la palabra del Señor. El punto es que el apóstol Pablo está buscando reemplazar un momento a Tito con estos dos hermanos temerosos del Señor. Ahora, volviendo a las Escrituras un instante, también en 2 Timoteo 4, a partir del verso 12, podemos ver que antes ya había reemplazado a Timoteo. O sea que Tíquico era un hombre importante, era un hombre digno de confianza, era un hombre bíblico, era un hombre que estaba capacitado para encargarse de la tarea de Tito. Gracias a Dios por ello. Era un hombre del Señor, un hombre que amaba al Señor. Así que cuando miramos la palabra de nuestro Dios, ¿qué podemos ver aquí? Hay dos grandes tipos de comunión, digamos así, que Tíquico tenía que entender, que este varón llamado Tito tenía que entender. Mire, ha desarrollado primero una comunión ministerial. Había una comunión ministerial. Tito no estaba perturbado porque el hombre sería reemplazado. Tito entendía que todos estamos bajo el mismo propósito. Hoy me toca hacer lo que me toca que hacer, mañana me tocará hacer lo que me toca que hacer, pero estamos dentro de la voluntad de Dios, en el lugar donde Dios quiere que podamos estar, haciendo lo que tenemos que hacer. Hay días donde el Señor en su gracia nos permite estar acá. Hay otros días donde nos permite estar acá. Cuando nosotros ven la pequeña orquesta que tenemos, no todos tocan melodía. Hay alguien que tiene que tocar la segunda, otros tienen que tocar el tenor, tienen que tocar el bajo. Mi hermano Daniel hace un poco de ritmo y acompaña a los demás, pero cada uno hace su parte. No todos pueden tocar lo mismo. El problema en el ministerio de estos días, ¿por qué no hay una comunión real? Y no solo frente a los otros siervos del Señor, sino en la iglesia misma. ¿Por qué? Porque todos quieren tocar lo que quieren tocar. Cuando hablamos de los valientes de David, David era rey porque simplemente Dios lo puso y puso a sus valientes para hacerle rey. Ellos dijeron: no tenemos problemas de tocar el segundo violín. Dios puso a David por rey, nosotros vamos a encargar de unificar al pueblo para que David sea el rey del pueblo. Así que cada uno hizo su parte. Lo mismo en la iglesia del Señor. Mi trabajo nada más es ser vocero de la palabra de Dios, pero cada uno de ustedes fue traído por la gracia del Señor, capacitado en el Señor para desarrollar lo que Dios quiere que desarrolle. Cada uno en su lugar, cada uno en lo que Dios le permita hacer conforme a su gracia, pero todos estamos bajo el mismo propósito de edificarnos en el Señor y de edificar a los nuestros. Lo mismo sucede en su hogar. Cuando hay pleitos, cuando hay contiendas, cuando la comunión se quebranta, cuando ella quiere hacer el trabajo de él no quiere hacer su trabajo y él quiere hacer el trabajo de ella. Si usted mirará, muchas de las causas de las contiendas entre los hogares es porque hay un caos, hay un desorden. Nadie quiere hacer su trabajo, nadie quiere ubicarse en el trabajo donde Dios les ha puesto y también en la posición que les ha puesto. Dios espera en el matrimonio de un hombre que ama a su esposa y gobierne su hogar. Él es la cabeza de su hogar y él se somete a la cabeza, que es Cristo Jesús. Y tienes a una esposa que debe someterse a su esposo en respecto producto de ese amor, y en consecuencia tendrás hijos que crezcan en obediencia y en temor al Señor delante de sus padres. Cuando los niños toman la cabeza del hogar y toman el control del hogar y los padres veneran a los niños y se hace todo lo que ellos dicen, entonces tienes caos, tienes pleitos, tienes contiendas. Cuando ella no quiere sujetarse a su esposo y prevalece en su capricho, hacer las cosas a su manera, entonces tienes caos, tienes pleitos, tienes contiendas. Y cuando él no asume su rol de gobernar en amor su hogar, entonces también tienes problemas.
¿Cómo se quebranta la comunión? Cuando nadie quiere ubicarse donde Dios le ha puesto. Ese es el punto. No es que es confuso, en el hogar es claro. Dios puso al varón como cabeza, a la mujer para que sujete a los hijos, para que puedan obedecer a sus padres. Lo mismo tenemos en la iglesia, tenemos pastores, tenemos ancianos, tenemos hermanos en el Señor. Nosotros nos sujetamos a la cabeza que es Cristo Jesús y al mismo tiempo a la asamblea. Y cuando hay un caos, hay un desorden, es porque alguien no quiere estar en el lugar donde Dios quiere ponerle. Ese es el problema. Porque a estos hermanos tienen una linda comunión en el Señor. Tito no está preocupado, ay, me va a reemplazar Artemas, ay, va a venir, perdón, Tito no está preocupado, Artemas me va a reemplazar. O Tíquico, Artemas podría ser, no lo conocen mucho, pero Tíquico, ese hermano ya reemplazó a Timoteo, ahora me va a reemplazar a mí, ahora me va a reemplazar a mí. No, él no tiene problemas. Él no tiene problemas, por eso existe una comunión en el ministerio. Todos estamos apuntando a la misma causa. Es un privilegio poder servir al Señor. Hoy nos toca servir aquí, mañana nos tocará servir acá. Y a Dios sea la gloria. Si hoy día tengo el privilegio de predicar, amén. Si me tengo el privilegio de barrer, amén. A Dios sea la gloria. Ese es el punto. Lo mismo en su hogar, lo mismo en nuestra iglesia. Y Tito tenía una comunión. Si amamos a los siervos del Señor, entonces debe cultivarse una comunión especial. Ahora mirando a los hombres del Señor que nosotros tenemos el privilegio de apoyar, debe haber una comunión entre nosotros y ellos también. Debe haber una comunión entre nosotros y ellos. Debe haber una comunión entre ustedes y yo y entre ustedes. Debe haber una verdadera comunión entre nosotros. Debe haber una comunión en el ministerio. Hermano, estamos para apoyar, estamos para servir. El apoyo será hasta que usted deje de ser irreprensible. El día que deja de ser irreprensible, lo siento, lo amamos en el Señor, pero no podemos seguir apoyando eso. Ahora, no solamente note eso. Miren la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 5. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno, ¿qué dice? ¿Quién le concedió? El Señor. Verso 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí hay varias lecciones sobre un buen entendimiento de que ser un siervo del Señor, cada uno en su lugar, pero nosotros no somos nada. El que es todo es el Señor. Si hacemos nuestro trabajo, cada uno en su lugar, la pieza donde debe estar, la gloria y honra será el Señor. Pablo sembra, otro rega, pero el que da el crecimiento es el Señor. Aquí Pablo está transmitiendo lo mismo a Tito. Tienes que venir a mí, hay algo que tienes que hacer, Pablo, pero mantén esta comunión. No vas a sentirte celoso por Artemas, no vas a sentirte celoso por Tíquico, no vas a ser de tropiezo para Artemas, no vas a ser de tropiezo a Tíquico. El Señor los está mandando, yo quiero que vengas a mí. Él tenía una comunión especial, ese es el punto. Si una iglesia ama de veras a los siervos del Señor, ama la predicación de la palabra de Dios, ama la causa del Señor, va a haber una verdadera comunión. Yo cuento sorprendente esto en las conferencias, en muchas conferencias, el odio que hay entre pastores, el odio que hay entre misioneros, la forma en que uno habla mal del otro y se traduce en la iglesia, y el odio que hay entre hermanos de la iglesia, uno hablando mal del otro, otro hablando mal del otro. Qué triste. Si usted dice que ama al Señor, debe tener una buena comunión con los que aman al Señor, con los hermanos en la iglesia, con los siervos del Señor, y una comunión en el ministerio. Cada uno estamos haciendo nuestra parte para que el Señor sea glorificado y la iglesia del Señor sea reproducida hasta lo último de la tierra. Ahora, vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios. Nuevamente el libro de Tito 3, y note la parte última. Dice, cuando envíe a ti, a Temas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Ya les hablaba acerca de Nicópolis. Probablemente es Nicópolis de Epiro. Probablemente, ahí vamos a llegar. Dice, porque allí he determinado pasar el invierno. Y esta es la comunión que hay entre el apóstol Pablo, esta comunión familiar de un padre hacia un hijo. Hay mucho que podemos hablar acerca de esta verdad, pero quiero que por un momento se meta en el corazón del apóstol Pablo. Él está esperando con ansias que su amado hijo en la fe Tito venga con él. ¿Por qué? La estación está cerca. La palabra de Dios dice, quiero pasar contigo el invierno. Ven, he determinado ahí pasar el invierno. Era importante descansar en el invierno. Si estamos hablando de Nicópolis de Epiro, esta
estación de invierno ocurría entre diciembre y febrero. En aquellos lugares las temperaturas eran frescas, no eran tan extremas, no llegaban bajo cero como en otras regiones del Imperio Romano, por ejemplo en el norte de Europa, pero sí eran frías y sí eran húmedas. Si ustedes están en Lima se dan cuenta que el frío a veces se siente más que en Huancayo, entra a los huesos por la humedad. Pero lo que era difícil era navegar en esos días. Los vientos en el mar eran sumamente peligrosos porque levantaban grandes tormentas invernales, así que nadie salía en su sano juicio a navegar en invierno. Mayormente toda embarcación reposaba, todo viaje tenía que ser suspendido. No era una estación para viajar, no, nadie viajaba, era una locura. El invierno tenía que pasarse en un lugar seguro. No era tiempo para emprender viajes misioneros, era tiempo para refugiarse, era tiempo para meditar, era tiempo para ver. Así que el apóstol dice: he determinado pasar el invierno allí. Y mire, hay muchas implicaciones en esto. Primero, en un sentido geográfico es importante. Probablemente esta región está al noreste de Grecia, no al noreste de Creta, sino de Grecia, y era una ciudad importante, estratégica para el viaje hacia Italia o hacia el oeste del imperio en esos días. Así que como Pablo planea pasar el invierno allí, y como estrategia para seguir predicando la palabra de Dios, según el libro de Romanos 15, verso 24, verso 28, él está pensando ir a España. Así que era un buen tiempo para sentarse ahí con su amado hijo en la fe, Timoteo, y ver cuál es el siguiente paso en la predicación de la palabra del Señor. Así que tenía que estar Tito con él. Pero si meditamos un poco más, Tito estaba dispuesto a dejar Creta, dispuesto a dejar las ciudades, estar con el apóstol Pablo, pasar un tiempo con él en el invierno, diciembre, enero, febrero, 3-4 meses con él. ¿Y qué más tenía que hacer? ¿Qué implicaría la presencia del apóstol Pablo o de Tito con el apóstol Pablo? No solamente planeación de qué vamos a hacer después, cómo va a continuar la predicación, sino algo más también. Mirando la vida del apóstol Pablo, el hombre del Señor está anciano en sus días, probablemente va a pasar pronto a la presencia del Señor. Quizás cuando habla del invierno está hablando literalmente de la estación, pero podemos ver también, permíteme tomarme la libertad de tratar de implicarlo de esta forma a nuestra iglesia para mirar la última etapa del ministerio de este hombre. Y ya es más vulnerable, probablemente está cansado de sus días, y hay algo que el apóstol Pablo anhela la presencia de Tito, anhelo la presencia de mi amado hijo en la fe. ¿Sabe, hermano mío? No solo el apóstol Pablo está en la estación de invierno literalmente, sino que también está en la estación del invierno de sus días. El hombre de Dios va a partir pronto a la presencia del Señor. El hombre de Dios va a estar pronto delante del Señor, y hay algo más que tiene que hacer. Hay un último mensaje, hay un tiempo más de comunión especial con su amado hijo en la fe. El apóstol Pablo no va a pasar solo el invierno, necesita la presencia de Tito. Mire el libro de 2 de Timoteo capítulo 4, verso del 6 al verso 9. Aquí hay algo interesante en las escrituras. No solo le mandó de Tito, sino en su momento lo demandó de Timoteo. Las últimas epístolas que el apóstol escribió es primera y segunda de Timoteo. Probablemente sus últimas palabras son segunda de Timoteo. Y la palabra de Dios dice: porque yo ya estoy para ser, ¿qué dice? Sacrificado. Procura venir pronto a verme. El invierno está llegando en la vida del apóstol Pablo también. El hombre de Dios está a punto de partir a la presencia de Dios. Tiene un último mensaje. El hombre peleó la buena batalla. Ya no está en su tiempo de verano, en su tiempo de primavera, cuando solía ir por todo lado, predicar la palabra del Señor con la libertad, con la fortaleza que Dios le da. Su tiempo de servicio está a punto de concluir. Está en el ocaso de su ministerio. Y el hombre de Dios dice a Tito y también a Timoteo: procura venir pronto a verme. ¿No es interesante? Porque esta es la demanda del apóstol Pablo. Mire la palabra de nuestro Dios, libro de Proverbios 17, verso 17. Mientras meditaba en esto, también estaba considerando esta porción. Dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y si vas a Gálatas capítulo 6, versos 2, Gálatas 6, verso 2, la palabra de Dios dice, Gálatas 6, 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. El invierno llega para todos, pero el apóstol Pablo tenía a Timoteo y tenía a Tito.
Doy gracias a Dios por la consideración de estos hermanos. Vamos a ayudar a pasar el invierno al apóstol Pablo. Vamos a ayudar en el frío al apóstol Pablo. Hemos estado con él en todo tiempo, también estaremos con él en el invierno. ¿Sabe qué, hermano mío? Una de las cosas que comparto mucho con el pastor Pablo es los días que le toca pasar y ahora su viaje que está haciendo por el país de donde él llega para nosotros. Y como él, hay otros hermanos ancianos en el ministerio que están en el ocaso de su vida, en el ocaso de su ministerio. Muchos han sido fieles, se han mantenido fieles, fáciles comenzar. El asunto es terminar bien. El asunto es terminar bien. Y en ese menester, la mayoría de ellos son olvidados en los tiempos de su senectud, en los tiempos de su ancianidad, cuando el invierno llega, cuando el invierno llega. El libro de Proverbios capítulo 12 nos hace una analogía de cómo es la vida de un anciano en el Señor. Cuando pierde la vitalidad, habla de los huesos, habla de la columna vertebral, habla de los cabellos blancos, de la debilidad, que el sol se va ocultando en su vida, la pérdida de la vista. Es un tiempo de invierno, es un tiempo frío, es un tiempo que nadie quiere pasar, es un tiempo de dolor, es un tiempo donde no tienes el vigor de hacer una otra cosa que solías hacer. Hermano, vamos a llegar todo ese tiempo y el apóstol Pablo también está en ese tiempo. ¿Y qué hace Tito? ¿Qué hace Timoteo? En la gracia del Señor van a pasar el tiempo con él. Hay algo más que tiene que hacer, su servicio en esta comunión tan especial, no solo en el ministerio, esta comunión tan íntima, tan estrecha, en este amor que tienen como familia de un hijo a un padre, es el amor que nosotros deberíamos mostrar entre nosotros y entre los demás hermanos. En nuestros días, cuando uno busca contratar a alguien, te pide de tal edad a tal edad. Cuando llega a cierta edad, ya no lo quiere contratar. Yo tengo un tío, tiene 95 años. Cada vez que suelo visitarle, me dice, eres el único que me visita, eres el único que me visita. Está en su invierno y hasta sus familiares se han olvidado de ellos. Le doy gracias a Dios por Tito, doy gracias a Dios por Timoteo, que fortalecieron al apóstol Pablo, estuvieron con él, su sola presencia fue de ánimo. ¿Sabe qué, hermano mío? Doy gracias al Señor por la comunión que existe entre Tito y el apóstol Pablo, entre Tito y Artemas y Tíquico. Es de gran ejemplo para los hermanos que están en la iglesia en Creta. Imagino el día que Tito tiene que partir. Dice, hermanos míos, he recibido la carta del apóstol Pablo. Nosotros le amamos en el Señor, pero tenemos una comunión íntima con ellos. Yo voy a partir, pero voy a dejar aquí a Artemas o voy a dejar aquí a Tíquico. Ambos van a ser fieles al Señor. Ambos van a mantenerse donde yo estoy. Ustedes también sean de bendición. Y tenemos que mantener esta comunión en el ministerio. No le toca a uno, no le toca a otro, le toca a Artemas y le toca a Tíquico. Mantente en tu lugar, mantente en tu lugar. Estamos bajo la misma causa, pero también tiene una comunión. Voy allá, voy a ayudar a pasar el invierno al apóstol Pablo. Tenemos que ver lo que va a pasar después, la predicación del evangelio. Hay mucho que aprender aún del anciano apóstol, pero aún necesita estar con nosotros. Vamos a fortalecerlo en el Señor. Hay una comunión que nunca se ha quebrantado. En todo tiempo ama el amigo. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Meditando yo en la palabra del Señor y mirando las realidades que suceden en nuestra vida, en la vida de nuestras familias y en la vida de otras iglesias, es triste ver que muchos viven lo suyo propio. ¿Cuándo fue la última vez que pasó tiempo orando por los misioneros que esta iglesia tiene el privilegio de apoyar? ¿Cuándo fue la última vez? Para mí es una bendición si puede orar por mí. Yo te prometo, hermano, oro por ti. Lo hagas o no, es parte de mi trabajo orar por ti, es parte de mi trabajo. Pero ¿qué tal? ¿Qué sabemos de los inviernos de los otros, los problemas de los otros, las necesidades de los otros? Es nuestro trabajo. Si usted se ama y ama a otro hermano de nuestra iglesia, usted debe pasar tiempo orando por esta familia. No es solo mi trabajo ir y visitar a todos y fortalecer a todos. Lo hago con mucho gusto porque es parte de, pero también usted. Su trabajo es orar por los demás. Oh, el hermano está muy enfermo. ¿Qué me importa a mí? Total, yo estoy sano. ¿Ves? La indiferencia de cada uno de nosotros es asombrosa. Hay algunos que han pasado circunstancias difíciles, vamos a llamarle el invierno en sus vidas, pero ninguno y otro entiende todo eso. Lo menos que podemos hacer es fortalecerlos en el Señor, estar con ellos. Los días de la pandemia fueron de gran bendición en el sentido que nos hemos unido más en el Señor. Cuando volvemos a la palabra del Señor, aquí hay un amor real de la iglesia a los siervos de Dios. ¿Y cómo la evidencia? Hay una comunión que ha ido creciendo. Hay una comunión en el ministerio, hay una comunión íntima
familiar. Hay una comunión que está dispuesta a sacrificarse por el otro. Qué relación, qué amor. A finales de estos días en que la iglesia del Señor fue perseguida en China, en esta época de cambio cultural, durante esta represión comunista, muchos pastores fueron encarcelados y olvidados, pero sus ovejas nunca los abandonaron. Algunos caminaban horas en la nieve para dejar una carta, una Biblia oculta, un paquete de comida. Sabía que el invierno era frío, pero el amor en la fe es más cálido que el amor al castigo. Como esta mujer dijo a su pastor: hermanos, estamos fieles, quiero que sepas que te amamos en el Señor. Qué consuelo, qué consuelo. Mi querido hermano, vamos a dejar nuestro mensaje esta noche aquí al considerar la primera actitud que debemos mostrar a los siervos del Señor. Debemos cultivar una buena comunión. Pero es tan aplicable en la vida de usted. Si usted de veras ama a su esposa, lo primero que debe cultivar es una buena relación, en todo tiempo, en todo momento, ocupando el lugar que tiene que ocupar y fortaleciendo al que tiene que fortalecer en todo tiempo, en todo tiempo. Y si nosotros queremos cultivar como iglesia una verdadera hermandad en amor en nosotros, que debemos mostrar una verdadera comunión, no en pleitos, contiendas, divisiones, sino una verdadera comunión, sabiendo que todos estamos remando en el mismo barco. Queremos edificar esto para la gloria de Dios, y en todo tiempo, ama el amigo. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra, por el privilegio que nos das de meditar en el libro de Tito. Ha sido una gran aventura, Padre, meditar estos 2 años en esta epístola. Nos falta un mensaje más, pero te doy gracias, Señor, porque al final de todo este mensaje, qué testimonio de amor da el apóstol Pablo de aquellos que le aman el Señor, de estas iglesias que le aman, de estas iglesias que aman tu palabra, la predicación y la expansión de tu reino. Te ruego, Padre, que esta iglesia sea una iglesia sana en la fe. ¿Y cuál será nuestro testimonio delante de los demás? ¿Cuál será el testimonio de cada uno que tiene delante de los otros? ¿Podrá alguien decir: este hermano me ama? ¿O este hermano me odia? ¿Este hermano me guarda rencor? Los misioneros dirán de nuestra iglesia: nos aman el Señor. Padre, ayúdanos a cultivar una verdadera comunión entre nosotros. Permítenos, Señor, cada uno de nosotros ubicarnos. Permítenos soportarnos. Permítenos llevar las cargas. Permítenos ayudarnos. Permítenos, Señor, estar en todo tiempo. Que el amor que tengamos entre nosotros sea real. Gracias por Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo de invierno también. Hay hermanos que van a llegar a esos días de invierno en su familia, esos días de debilidad. Te ruego, Padre, ayúdanos a tenerlos en consideración, al igual que cualquiera. Permítenos fortalecernos juntos en el Señor. Gracias por todo. En Cristo bendice tu palabra. Amén. Hermanos, puestos de pie, vamos.